Las venas abiertas del crimen. Un viaje al corazón de la mafia italiana. Hoy, mi voz se convierte en un eco que resuena desde las profundidades más oscuras de la sociedad. Un susurro que se atreve a nombrar lo innombrable. Vamos a descender juntos, paso a paso, en el laberinto de sangre, poder y silencio que es la mafia italiana. No es un cuento de ficción, no son personajes de película con un glamour perverso. Es la cruda realidad de un cáncer que ha extendido sus metástasis por el cuerpo de Italia, y más allá, infectando la economía, la política, la vida misma. Hoy vamos a adentrarnos en el oscuro y peligroso mundo de la mafia italiana, un universo donde la lealtad se paga con la vida y la traición es una sentencia de muerte irrevocable. Un lugar donde el olor a pólvora se mezcla con el de los negocios multimillonarios. Prepárate para descubrir los secretos más impactantes de sus líderes más notorios y el impacto que han tenido en el mundo. Hombres cuyos nombres son sinónimo de terror, de una violencia fría y calculadora, pero también de una inteligencia astuta, capaz de tejer redes invisibles que atrapan a comunidades enteras. Descorreremos el velo que oculta sus estrategias, sus pactos infames, sus crímenes que han dejado cicatrices imborrables en la historia. Veremos cómo sus tentáculos se extienden desde los callejones polvorientos de Sicilia hasta los rascacielos de las finanzas globales, demostrando una capacidad de adaptación y supervivencia que desafía al Estado y a la justicia. Este no es un viaje para los débiles de corazón. Exige coraje mirar de frente al abismo, entender cómo estas organizaciones criminales han moldeado no solo el panorama delictivo, sino también nuestras sociedades, nuestras economías y, en muchos casos, nuestras propias vidas sin que siquiera nos demos cuenta. Es una historia de poder absoluto, de corrupción endémica, de vidas truncadas y de una lucha constante entre la oscuridad y la esperanza. Acompáñenme, porque solo conociendo la enfermedad podemos aspirar a encontrar la cura, o al menos a entender la magnitud de sus sombras. Las raíces amargas. Génesis de un imperio criminal. Para entender la mafia, debemos viajar en el tiempo, a una tierra hermosa y herida. Sicilia, a mediados del siglo XIX. La isla, recién anexionada al Reino de Italia, se sentía abandonada, incomprendida por un estado lejano y a menudo hostil. En este vacío de poder, en esta ausencia de ley y orden efectivos, comenzó a germinar una forma de autoridad paralela. Los terratenientes, los barones, necesitaban proteger sus vastas extensiones de tierra, sus cosechas, de los bandoleros y de la desesperación de los campesinos, y así recurrieron a hombres de respeto, individuos capaces de imponer su voluntad por la fuerza, por la intimidación. Estos primeros hombres de honor no se veían a sí mismos como criminales en el sentido moderno. Se consideraban guardianes de un orden antiguo, proveedores de una justicia rápida y brutal, pero justicia al fin, en un lugar donde la justicia del Estado era una quimera. Ofrecían protección, mediaban en disputas, recuperaban bienes robados. A cambio, exigían lealtad absoluta y, por supuesto, un tributo, el pizzo. Era el embrión de un sistema que se perfeccionaría con el tiempo, adaptándose, mutando, pero manteniendo siempre esa esencia de poder alternativo, de Estado dentro del Estado. La palabra mafia misma es un enigma, su etimología debatida. Algunos la derivan del árabe mayas, jactancioso, bravucón, o muafa, protección de los débiles. Otros apuntan a un antiguo dialecto siciliano. Lo que es innegable es que, para finales del siglo XIX, el término ya se utilizaba para describir estas hermandades criminales que comenzaban a consolidar su poder en Sicilia. La Cosa Nostra siciliana, la 'Ndrangheta calabresa, la Camorra napolitana, la Sacra Corona Unita en Puglia. Cada una con sus propios ritos, sus propias reglas, pero unidas por un hilo invisible de violencia y secretismo. Estas organizaciones no nacieron de la nada. Se alimentaron de la pobreza, de la desconfianza hacia las instituciones, de una cultura donde el honor y la venganza personal a menudo pesaban más que la ley escrita. El familismo amoral, la lealtad primordial a la propia familia de sangre o a la familia mafiosa, se convirtió en un pilar fundamental. El Estado era el enemigo, el forastero. La verdadera ley emanaba del capo, del padrino, cuya palabra era sagrada y cuya ira era temible. Un sistema feudal pervertido, adaptado a los nuevos tiempos.
Con la emigración masiva de italianos hacia América, a finales del siglo XIX y principios del XX, la mafia cruzó el océano. Llevó consigo sus códigos, sus rituales, su violencia. En las calles de Nueva York, Chicago, Nueva Orleans, encontró un terreno fértil para prosperar, adaptando sus métodos al nuevo mundo, pero sin olvidar nunca sus raíces sicilianas. La prohibición del alcohol en Estados Unidos fue un regalo del cielo para estas organizaciones, catapultándolas a una nueva era de riqueza y poder inimaginables. Pero volvamos a Italia. El fascismo de Mussolini intentó erradicar la mafia con mano de hierro, enviando al prefecto Cesare Mori a Sicilia con plenos poderes. Hubo arrestos masivos, juicios sumarios. Muchos mafiosos huyeron, otros se escondieron, esperando tiempos mejores. Mori proclamó la victoria, pero fue una ilusión. La mafia, como un río subterráneo, simplemente se sumergió, esperando la oportunidad de resurgir. Y esa oportunidad llegó con el desembarco aliado en Sicilia, en 1943. Los aliados, en su afán por controlar la isla y encontrar interlocutores anticomunistas y antifascistas, a menudo recurrieron, consciente o inconscientemente, a figuras vinculadas a la mafia. Hombres que conocían el territorio, que tenían influencia, que podían garantizar el orden. Fue una resurrección. La mafia se presentó como restauradora del orden, como defensora de los valores tradicionales frente al caos de la guerra y la amenaza comunista. Un nuevo pacto tácito con ciertos sectores del poder. Así, las semillas plantadas en el siglo XIX, regadas con la sangre de incontables víctimas y la complicidad de demasiados, florecieron en el siglo XX, convirtiéndose en un árbol con ramas que se extenderían por todo el mundo. Un árbol cuyas raíces profundas se aferraban a la tierra siciliana, pero cuya sombra se proyectaba mucho, mucho más allá. Entender este origen es crucial para comprender la mentalidad, la resiliencia y la brutalidad de los hombres que vendrían después. Hombres como Totò Riina. Salvatore Totò Riina, la bestia de Corleone y su reinado de sangre. Hay nombres que, al ser pronunciados, hielan la sangre en las venas. Salvatore Riina, Totò Ukurtu Totò el Bajo, es uno de ellos. Originario de Corleone, un pueblo siciliano cuyo nombre se convertiría en sinónimo de la mafia más despiadada, Riina encarnó la brutalidad en su forma más pura y concentrada. No era un estratega sofisticado en el sentido tradicional. Su estrategia era el terror, la eliminación sistemática de cualquier obstáculo, de cualquier rival, de cualquier atisbo de disidencia. Su ascenso al poder fue una escalada de cadáveres. Riina no inventó la violencia en la Cosa Nostra, pero la llevó a un nivel sin precedentes. Bajo su liderazgo, los Corleonesi, una facción inicialmente considerada rústica y secundaria, desataron una guerra interna, la Segunda Guerra de la Mafia, a principios de los años 80. El objetivo era simple y aterrador: el control total. Familias enteras fueron exterminadas, hombres, mujeres y niños. La lupara bianca, la desaparición sin dejar rastro, se convirtió en una práctica común. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo. Lo que caracterizó el reinado de Riina no fue solo la violencia contra otros mafiosos, sino su desafío directo y sangriento al Estado italiano. Jueces, fiscales, policías, periodistas, políticos, cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino o a investigar sus crímenes se convertía en un objetivo. Nombres como Cesare Terranova, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rocco Chinnici, resonaron como campanas fúnebres, víctimas de una ferocidad que buscaba paralizar cualquier intento de justicia. Riina creía que el Estado solo entendía un lenguaje, el de las bombas, el de la intimidación extrema. Pensaba que, sembrando el pánico, obligaría a los políticos a negociar, a ceder, a dejar en paz los negocios de la Cosa Nostra. Fue una apuesta arriesgada, una que a corto plazo pareció darle la razón en algunos círculos corruptos, pero que a largo plazo sembró las semillas de su propia caída y la de muchos de sus secuaces. El Estado, herido y humillado, no tuvo más remedio que reaccionar con una fuerza nunca antes vista. El Maxi Proceso de Palermo, instruido por el valiente pool antimafia liderado por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fue la primera gran respuesta. Cientos de mafiosos sentados en el banquillo, enfrentándose a pruebas abrumadoras, a testimonios de pentiti, arrepentidos, como Tommaso Buscetta, que rompieron la sagrada ley de la omertà. Riina, juzgado en ausencia,
ya que estaba prófugo desde 1969, fue condenado a múltiples cadenas perpetuas, pero esto solo enfureció más a la bestia. La respuesta de Riina fue una escalada de terror aún mayor. Las masacres de Capaci y Via D'Amelio en 1992, donde Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morbillo y Paolo Borsellino, junto con sus escoltas, fueron brutalmente asesinados con bombas de una potencia devastadora. Estos atentados conmocionaron a Italia y al mundo, pero también marcaron un punto de inflexión. La sociedad civil despertó. El Estado intensificó la caza del hombre más buscado de Italia. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, en enero de 1993, después de casi un cuarto de siglo en la clandestinidad, Totò Riina fue arrestado en Palermo. Su captura fue un golpe durísimo para la Cosa Nostra, pero no su fin. La bestia estaba enjaulada, pero su legado de violencia, su estrategia de confrontación total, había dejado cicatrices profundas y había enseñado a sus sucesores, aunque de forma negativa, qué caminos no debían seguir si querían asegurar la supervivencia de la organización a largo plazo. Desde la cárcel, Riina nunca mostró arrepentimiento. Siguió siendo el capo indomable, amenazante, fiel a sus códigos hasta el final. Su muerte en 2017 cerró un capítulo, pero la historia de la mafia estaba lejos de terminar. Su figura sigue siendo un recordatorio sombrío del poder destructivo que un solo hombre, imbuido de una crueldad sin límites y una ambición desmedida, puede llegar a ejercer, manchando para siempre el nombre de su tierra. Capítulo 3. Bernardo Provenzano. El fantasma de Corleone y la estrategia del silencio. Tras la captura de Totò Riina y la sangrienta estela dejada por su estrategia de confrontación directa con el Estado, la Cosa Nostra necesitaba un cambio de rumbo si quería sobrevivir. Ese cambio llegó personificado en la figura de Bernardo Provenzano, Binu Utraturi, Bernardo el Tractor, por la forma en que aplastaba a sus enemigos en su juventud. Otro corleonés, pero con una visión radicalmente diferente a la de su predecesor y antiguo socio. Provenzano entendió que las bombas y los asesinatos de figuras públicas atraían demasiada atención, demasiada presión estatal. Provenzano optó por la inmersión, por la invisibilidad. Su objetivo era reconstruir la organización desde las sombras, tejiendo pacientemente redes de complicidad, infiltrándose en la economía legal, corrompiendo a políticos y funcionarios a niveles más discretos pero igualmente efectivos. Quería una pax mafiosa que permitiera a los negocios florecer sin el estruendo de las Kalashnikovs y los coches bomba. Su reinado fue el de la mafia silenciosa, pero no por ello menos peligrosa. Durante más de 4 décadas, Bernardo Provenzano fue un fantasma. Su última fotografía conocida databa de 1959. Se convirtió en una leyenda, un hombre cuya existencia algunos incluso llegaron a dudar. Dirigía la Cosa Nostra desde la clandestinidad más absoluta, comunicándose a través de pizzini, pequeños trozos de papel escritos a máquina, con un lenguaje críptico y lleno de referencias bíblicas, transportados por una red de fieles mensajeros. Estos pizzini eran su voz, su ley. Esta estrategia de la invisibilidad le permitió eludir la captura durante un tiempo asombroso, 43 años. Mientras Riina desafiaba al Estado a cara descubierta, Provenzano se mimetizaba con el paisaje, viviendo en modestas granjas en la campiña siciliana, protegido por una red de lealtades y miedos. Su poder no se basaba en la ostentación, sino en el control sutil, en la capacidad de influir sin ser visto, de manejar los hilos desde la oscuridad más profunda. La estrategia Provenzano implicaba también una descentralización del poder, permitiendo a otras familias mafiosas un mayor margen de maniobra en sus territorios, siempre y cuando se mantuviera la paz general y los beneficios siguieran fluyendo hacia la cúpula. Se enfocó en los negocios más lucrativos y menos llamativos, la extorsión sistemática, el pizzo, las licitaciones públicas amañadas, la infiltración en el sector de la sanidad y la gestión de residuos, y por supuesto, el narcotráfico, aunque intentando mantener un perfil más bajo que en la época de Riina. La captura de Provenzano en abril de 2006, en una humilde granja cerca de Corleone, fue otro golpe simbólico para la Cosa Nostra. Fue el fin de una era, la del último gran padrino de la vieja guardia corleonesa. Su arresto reveló al mundo la austeridad en la que vivía el hombre más poderoso de la mafia, un contraste brutal con la inmensa riqueza que controlaba.
Su rostro envejecido, desconocido para la mayoría, apareció en todas las portadas. El fantasma había sido finalmente atrapado. A diferencia de Rina, Provenzano en sus últimos años, ya en prisión y gravemente enfermo, pareció dar señales de querer colaborar, aunque de forma confusa y nunca completa. Quizás fue el peso de la enfermedad, o un último intento de manipular el sistema. Lo cierto es que su legado es complejo. Demostró que la mafia podía ser tan letal en silencio como lo era con el estruendo de las bombas. Enseñó que la infiltración y la corrupción podían ser armas tan efectivas como la violencia directa. La era de Provenzano nos recuerda que la mafia es un organismo adaptable, capaz de cambiar de piel para sobrevivir. Cuando la represión estatal se vuelve demasiado fuerte, la bestia se retira a su guarida. Se vuelve más cautelosa, pero no desaparece. Sigue operando, sigue corrompiendo, sigue esperando el momento oportuno para volver a mostrar sus garras, quizás de una forma nueva, quizás más sofisticada. La lucha contra ella es, por tanto, una lucha constante, sin tregua. Capítulo 4. Giovanni Brusca, el verdugo de Capaci y la deshumanización absoluta. Hay nombres que se asocian no solo a la crueldad, sino a una abyección que parece traspasar los límites de lo humano. Giovanni Brusca, apodado Uberru, el cerdo, o los Cana Cristiani, el matacristianos, es uno de esos nombres. Un hombre que personificó la brutalidad más sanguinaria al servicio de los Corleones y de Totò Riina, un ejecutor implacable cuya frialdad y sadismo lo convirtieron en una de las figuras más temidas y odiadas de la Cosa Nostra. Brusca no era un líder estratega como Riina o Provenzano. Era un soldado, un asesino, un hombre de acción que cumplía las órdenes más atroces sin pestañear. Su nombre está directamente ligado a uno de los episodios más negros de la historia italiana, la masacre de Capaci. Fue él quien apretó el detonador que hizo volar por los aires el tramo de autopista por el que transitaba el juez Giovanni Falcone, su esposa y sus escoltas. Un acto de guerra contra el Estado, de una ferocidad inaudita. Pero la infamia de Brusca no se detiene en Capaci. Se le atribuyen, o él mismo ha confesado, más de 100 asesinatos. Cifras que hielan la sangre, que hablan de una vida dedicada a sembrar la muerte y el terror. Su crueldad no conocía límites. Uno de sus crímenes más horrendos, y que quizás ilustra mejor su deshumanización, fue el secuestro y asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo, hijo del arrepentido Santino Di Matteo. El niño, de tan solo 11 años, fue secuestrado en 1993 para presionar a su padre a retractarse de sus testimonios contra la mafia. Durante 779 días, casi 2 años y medio, el pequeño Giuseppe fue mantenido cautivo, trasladado de un escondite a otro, viviendo un infierno inimaginable. Finalmente, cuando quedó claro que su padre no cedería, Giovanni Brusca ordenó personalmente estrangular al niño y disolver su cuerpo en ácido. Un acto de barbarie que conmocionó incluso a algunos sectores de la propia mafia, si es que eso es posible. Este crimen atroz, la disolución de un niño en ácido, marcó un punto de no retorno incluso para la percepción pública de la mafia. Si antes algunos podían ver en ellos un cierto honor retorcido, actos como este desnudaron su verdadera naturaleza. Una organización criminal despiadada, capaz de las peores atrocidades para proteger sus intereses y castigar a quienes la desafiaban. La figura de Brusca se convirtió en el epítome de esta brutalidad sin alma. Tras años de fuga, Giovanni Brusca fue arrestado en 1996. Su captura fue otro duro golpe para el ala militar de la Cosa Nostra. Pero lo que siguió fue aún más sorprendente. El verdugo, el hombre que había quitado la vida a tantos, decidió colaborar con la justicia. Se convirtió en un pentito, un arrepentido. Sus confesiones fueron cruciales para esclarecer numerosos crímenes, para desvelar secretos de la organización, para llevar a la cárcel a muchos de sus antiguos cómplices. La colaboración de Brusca, sin embargo, generó una enorme controversia. ¿Cómo podía un hombre con tanta sangre en sus manos beneficiarse de las reducciones de pena que la ley otorga a los colaboradores? Para los familiares de sus víctimas fue una afrenta, un dolor añadido. Para los investigadores, sin embargo, su testimonio era una herramienta invaluable en la lucha contra la mafia. Una vez más, el Estado se enfrentaba al dilema de utilizar el mal para combatir un mal mayor.
La historia de Giovanni Brusca es la historia de una caída al abismo de la inhumanidad, pero también, paradójicamente, de una colaboración que, aunque manchada de sangre y oportunismo, ayudó a desmantelar parte de la maquinaria de terror que él mismo había ayudado a construir. Su figura nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal, sobre la posibilidad de redención, o al menos de utilidad, incluso en los seres más oscuros. Y nos recuerda que la lucha contra la mafia a menudo implica pactos dolorosos y decisiones moralmente complejas. Capítulo 5. Los tentáculos globales. La mafia italiana y su sombra en el mundo. La mafia italiana, desde sus orígenes sicilianos, calabreses o napolitanos, nunca se contentó con el control local. Su ambición siempre fue expansiva, y con la globalización, sus tentáculos han logrado extenderse por los 5 continentes, convirtiéndose en un actor de primer orden en el panorama del crimen organizado transnacional. No es solo un problema italiano, es una amenaza global que afecta a la economía, la seguridad y la estabilidad de numerosos países. El narcotráfico ha sido, y sigue siendo, una de las principales fuentes de ingresos de la mafia italiana. Desde la heroína en los años 70 y 80, con la famosa Pizza Connection, que unía Sicilia con Estados Unidos, hasta la cocaína proveniente de Sudamérica, donde organizaciones como la 'Ndrangheta calabresa han demostrado una capacidad asombrosa para establecer alianzas estratégicas con los cárteles colombianos, mexicanos y peruanos, controlando una parte significativa de la distribución en Europa. Pero el dinero del narcotráfico es dinero sucio y necesita ser lavado, integrado en la economía legal. Aquí es donde la mafia italiana ha demostrado una sofisticación creciente. A través de complejas redes financieras, empresas fantasma, inversiones en el sector inmobiliario, en la restauración, en el turismo, en las energías renovables e incluso en los mercados bursátiles, logran blanquear miles de millones de euros cada año, corrompiendo el tejido económico de los países donde operan. La infiltración en las licitaciones públicas y en los grandes proyectos de infraestructura es otra de sus especialidades. Utilizando la intimidación, la corrupción de funcionarios y políticos, y la creación de empresas aparentemente legales, consiguen adjudicarse contratos millonarios, desviando enormes cantidades de dinero público y a menudo realizando trabajos de pésima calidad que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Desde la reconstrucción post-terremoto hasta la gestión de residuos, su presencia es una constante parasitaria. La 'Ndrangheta, en particular, ha demostrado ser la organización mafiosa italiana más poderosa y con mayor penetración a nivel global en las últimas décadas. Con una estructura basada en clanes familiares, ndrine, y una férrea ley del silencio, ha logrado establecer colonias en Alemania, España, Holanda, Bélgica, Suiza, pero también en Canadá, Estados Unidos, Australia e incluso en países de África y América Latina, donde gestionan puertos, rutas de tráfico y blanqueo de capitales. La globalización de la mafia italiana también implica una creciente colaboración con otras organizaciones criminales. Ya no operan en solitario. Establecen alianzas con mafias rusas, albanesas, nigerianas, chinas y con los ya mencionados cárteles latinoamericanos. Comparten rutas, conocimientos, contactos, en una especie de internacional del crimen, donde los negocios priman sobre las nacionalidades o las ideologías. Esto las hace aún más resilientes y difíciles de combatir. El impacto de esta expansión global es devastador. No solo se trata de la violencia directa, que aunque más selectiva que en el pasado sigue existiendo, sino de la distorsión de los mercados, la competencia desleal para las empresas honestas, la corrupción de las instituciones democráticas, el aumento de la drogadicción y los problemas de salud pública asociados, y la erosión de la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Es una guerra silenciosa que se libra en múltiples frentes. Combatir a una mafia globalizada requiere una respuesta igualmente globalizada y coordinada. Intercambio de información entre fuerzas policiales y judiciales de distintos países, legislaciones armonizadas contra el blanqueo de capitales, ataques a sus patrimonios, protección de testigos a nivel internacional. Es una tarea titánica, porque la mafia siempre está un paso por delante, adaptándose, buscando nuevas fisuras en el sistema. Pero la alternativa, la rendición, significaría ceder vastas parcelas de nuestra economía y nuestra libertad a estas sombras insaciables.
Hemos recorrido juntos los senderos más oscuros del poder criminal, hemos puesto nombre a los rostros del terror y hemos intentado desentrañar las complejas madejas de la mafia italiana. Desde sus humildes y violentos orígenes en el sur de Italia hasta su sofisticada y globalizada red actual, una cosa queda clara. La mafia italiana ha dejado una marca indeleble en la historia del crimen organizado. No es solo una anécdota criminal. Es una fuerza que ha moldeado sociedades, economías y políticas. Sus líderes y sus acciones han cambiado el curso de la historia y sus efectos se sienten en todo el mundo hasta el día de hoy. Hombres como Riina Provenzano o Brusca, con sus distintas estrategias pero con una misma raíz de violencia y codicia, nos han mostrado la capacidad del ser humano para el mal absoluto, pero también, indirectamente, la necesidad imperante de justicia y legalidad. Las víctimas. Los jueces valientes, los periodistas asesinados, los ciudadanos que se rebelan contra el yugo mafioso, son la otra cara de esta moneda, la luz que se resiste a ser extinguida por la oscuridad. Este viaje no termina aquí. La mafia muta, se adapta, pero la lucha contra ella también evoluciona. Conocer su historia, sus métodos, su impacto, es el primer paso para no bajar la guardia, para entender que la libertad y la justicia son conquistas diarias. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro y revelador. No olvides suscribirte para más contenido impactante, porque hay muchas más historias que necesitan ser contadas, muchas más sombras que necesitan ser iluminadas. La verdad, por dolorosa que sea, es nuestra mejor arma.